Lo primero es, vamos a definir lo que es endoscopia bariátrica. Son intervenciones no quirúrgicas para aquellos pacientes en obesidad y sobrepeso que o no califican para una cirugía o no desean un procedimiento quirúrgico para perder ese peso. Pero también es para aquellos pacientes que después de una cirugía bariátrica han reganado peso. Pero también es para aquellos pacientes postquirúrgicos, sobre todo de cirugías bariátricas, que presentan complicaciones, porque múltiples estudios han descrito que el tratamiento endoscópico es mucho más eficaz y es mejor para el paciente en cuanto a la recuperación. O sea que si vemos, la endoscopia bariátrica es bastante amplia. La Asociación Norteamericana de Gastroenterología, junto con la Asociación Norteamericana de Endoscopia Bariátrica, lo exige que haya dentro de cada endoscopista bariátrico mucha información, no solamente de lo que va a hacer mecánicamente, sino también de la enfermedad en sí y de cuáles son los efectos secundarios de los procedimientos que realiza y de los procedimientos que puede realizar un cirujano bariátrico, de la importancia que necesita los cambios de estilo de vida, de los cambios de alimentación y ejercicio y sobre todo de que tenemos que formar un equipo multidisciplinario para que estas terapias realmente tengan un buen resultado. No tengo por qué convencerlos, todos los hemos visto que la obesidad es una epidemia mundial. Aquí una data del 2014 donde vemos que la obesidad ha aumentado a un 33.6%. El año pasado Salud Pública explicó en una rueda de prensa que ellos habían hecho un estudio donde la probabilidad de sobrepeso y de obesidad cada vez más se está duplicando en República Dominicana. Y en el estudio que ellos publicaron en el 2021 había una tasa de un 74% de obesidad y sobrepeso en la población dominicana, sobre todo asociado a hipertensión y diabetes. O sea que realmente es algo a lo que todos debemos prestarle bastante atención. ¿Qué pasa? La obesidad no viene sola, viene con muchas comorbilidades y la mayoría de nuestros pacientes van a llegar con más de una. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente estamos tratando de mejorar la obesidad, sino también de mejorar aquellas cosas que acompañan y pueden disminuir la calidad de vida del paciente, desde problemas musculoesqueléticos, hipertensión, apnea del sueño, obesidad, diabetes asociada a la obesidad, reflujo, etc. ¿Qué nosotros tenemos que entender en cuanto a la obesidad? Que nosotros no la vamos a curar. No la han curado los cirujanos bariátricos con cirugías mucho más invasivas que nosotras. Tenemos que ver que la obesidad es algo crónico, es una enfermedad crónica y tenemos que entender que van a haber muchas modalidades que quizás podemos ofrecerle al paciente durante el tiempo. No queramos hacer una sola modalidad que le sirva para toda la vida, porque no la ha logrado la cirugía y tenemos que entender nuestras limitaciones. Para hacer buenos endoscopías bariátricos tenemos que saber cómo afecta la regulación de la comida al paciente, porque va a ser la modificación más importante. Y aquí vamos viendo cómo desde el intestino delgado, el estómago y el sistema neuroendocrino afectan esta población. ¿Qué queremos nosotros de la endoscopia bariátrica? Que sean intervenciones no quirúrgicas, vamos a usarlas o temprano para evitar la obesidad o como una terapia de puente. Vamos a ofrecérselo a aquellos pacientes de alto riesgo que no pueden ir a cirugía o que no quieren cirugía, a aquellos pacientes que quieren revisiones endoscópicas post una complicación o post reganancia de peso. Vamos a tener una recuperación más rápida y vamos a ofrecerle un equipo multidisciplinario. El endoscopista, que puede ser un gastroenterólogo o un cirujano. Vamos a tener un equipo con psicología para ayudar a ese cambio de vida y el cambio emocional que tiene que ver con la comida y obviamente nutrición para ayudar a regular esa ingesta. Aquí vemos cómo la endoscopia bariátrica viene a ser algo que va entre los medicamentos y la cirugía. Hoy en día es importante saber, ya que tenemos los GLP-1, los agonistas, que pronto va a salir uno nuevo, aparte de la liraglutida y semaglutida, que en los estudios ha demostrado que disminuye el 25% del exceso de peso. O sea que realmente vamos a tener un medicamento que puede ayudar al paciente. Mientras más medicamentos tengamos,
más información vamos a tener. Muchos estudios ahora han salido donde se combinan los medicamentos tanto con balón como con procedimientos de remodelación gástrica y realmente vemos una cantidad de peso mayor, o sea, una cantidad de pérdida de peso mucho mayor. O sea que realmente tenemos que aprender a usarlo en conjunto. No significa que el endoscopista bariátrico es el que lo va a indicar, pero tenga en su equipo una persona que realmente sepa manejar estos medicamentos, le puede explicar al paciente cuáles son los efectos secundarios y llevar un seguimiento muy apropiado. Aquí están todas las innovaciones de endoscopía bariátrica. Como ven, son bastantes. No vamos a poder tocarlas todas. Yo voy a intentar hablar un poquito sobre todo de las que afectan a la obesidad primaria, o sea, el tratamiento de la obesidad. Sin embargo, hay una parte de endoscopía bariátrica que no me va a dar tiempo hoy darles en mi charla, porque solamente hablar de complicaciones bariátricas es una conferencia, solamente hablar de tratamientos de acalasia es otra conferencia. O sea que nos vamos solamente a dedicar a lo que es el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Dentro de esto vamos a pasar más tiempo en aquellas técnicas de remodelación gástrica, ya que el balón, todo el mundo se siente más cómodo manejando esa información. Aquí en esta gráfica lo que me gusta es que todo el mundo puede tener una visualización de qué tan efectivas son clínicamente las técnicas y qué impacto van a tener. Y como vemos, los balones van a estar en el medio y aquellos que son HI, que van aquí arriba, van a ser los que más impacto clínico van a tener. Entonces vamos a hablar de que tenemos muchos tipos de balones, vamos a hablar de ellos un poquito después. Tenemos técnicas que son un poquito más invasivas, como es la técnica de la Aspire Assist, y otras que son como una simbiosis entre un balón y un bypass. Vamos a hablar de la técnica donde vamos a quemar la mucosa del duodeno para cambiar con esto la percepción neuroendocrina que tiene el duodeno en cuanto a los carbohidratos. El último estudio, que se llama Revita DMR de diabetes tipo 2, fue abierto y se le permitió a todo el mundo. Es muy importante decir que estos pacientes solamente eran aceptados si eran diabéticos. La FDA lo aprobó en el 2021 para revisar este aparato en diabéticos. Se insufla un balón con líquido caliente y quema la mucosa duodenal. Y con esto lo que andamos buscando es una remodelación de la mucosa. Esto va a ayudar a la parte neuroendocrina. Vieron en este estudio que disminuyó la hemoglobina glicosilada, aumentó el control de la glucosa y hubo una pérdida de peso, aunque no significativa. Lo que se llama el Transpyloric Shuttle, lo que es una metamorfosis entre como un balón y un stent. El estudio se llama ENDO-Obesity 2, fue aprobado por la FDA en el 2019 para utilizarse por 12 meses y realmente lo que logró bajar de peso no fue tan significativo, pero sí hubo mucho cambio positivo en cuanto a la hipertensión y la diabetes. Es un poco más difícil de colocar, lleva un proceso más largo de aprendizaje y todavía no ha cogido mucho auge en Estados Unidos, aunque está aprobado por la FDA. La magnomosis, estos son dos links metálicos, uno se coloca por endoscopía, el otro por colonoscopía, y lo que tratamos de hacer es una fístula yeyuno-colónica o yeyuno-ileal para causar como un bypass. Este sí requiere muchísimo más entrenamiento para lograr la acomodación, tiene que hacerse bajo fluoroscopía y aunque se ha aprobado para otro tipo de tratamientos, como pacientes que tienen una obstrucción gástrica, etcétera, todavía no se ha aprobado para tratamiento de la obesidad. El Aspire tiene mucho tiempo ya aprobado por la FDA, tiene muchos estudios. El problema es que yo creo que nosotros los gastroenterólogos sentimos un poquito de falta como de lealtad por el hecho de que estamos causándole una gastrostomía para que el paciente por esa gastrostomía saque el 30% de su alimentación.
siendo casi una bulimia médica lo que le estamos causando al paciente. Entonces, no ha sido acogido grandemente en Estados Unidos, aunque los estudios realmente han dado un resultado bastante bueno y los pacientes realmente no se quejan y se puede utilizar el tiempo que el paciente quiera. Esto voy a hablar muy rápidamente porque ambos stents endoluminales ya no se utilizan, incluso el endobarrier fue sacado de Estados Unidos por unos abscesos hepáticos, pero sé que siguen estudiando la forma de causar un bypass mecánico donde la comida no se absorbe en el intestino delgado. El balón intragástrico, todos hemos tenido mucha exposición a ellos. Hay todo tipo de balón intragástrico. Aquí ven una lista de ellos. Todos han sido muy bien estudiados. ¿Qué yo quiero que ustedes sepan del balón? Que realmente puede funcionar. Tenemos que tener expectativas realistas. No queremos que el balón sea la cura de la obesidad. Pero si como médicos nos acordamos que lo que necesitamos es que el paciente baje de un 5 a un 10% de su peso total para mejorar una diabetes, para mejorar una hipertensión, pues eso es algo que realmente todos los balones han podido alcanzar en un 90%. Entonces, vamos a ser realistas, vamos a utilizarlo, vamos a ofrecérselo a todo tipo de pacientes, ortopédicos, hipertensos, etcétera. Incluso nosotros que tenemos muchos pacientes de NASH y NAFLD, o sea, de esteatosis hepática. Esto es para que vean que todos realmente, la mayoría de los estudios, esto es un metaanálisis que se publicó en el 2019, lograron su objetivo de pérdida de peso. Estos pacientes sí requieren de un acompañamiento de psicología y de nutrición un poquito más cercano, sobre todo a la hora del retiro. Entonces vamos a hablar de aquellos productos que cambian la anatomía gástrica y causan remodelación gástrica. Hoy en día contamos con dos muy grandes equipos, uno que es el Overstitch de Apollo y el otro que es el Post de USGI. Ambos van a causar aposición de tejido, van a intentar que todas las suturas sean transmurales, o sea, que cubran todas las capas, cambiar el tamaño del estómago para entonces el paciente sentir saciedad. Y muchos de ellos, sobre todo el Apollo Overstitch, han hecho estudios de que hay disminución del tiempo de vaciamiento, o sea, que se sienten llenos. Entonces, el Pose parece como un cocodrilo que se le pone un H-fastener, o sea, son como dos agujas y ahí queda atrapada el tejido. Esta es la plataforma, vamos a tener un G-Helix que es un hélice que va a traer el tejido, el G-Prox que es la mordida y el G-Cat que va a ser como la sutura en sí. Esto se utiliza un endoscopio a través de este aparato y se va haciendo. ¿Qué es interesante del Pose? Que el Pose se ha reinventado. El Pose original usualmente se concentraba en el antro y en el fondo y hoy en día el 2.0 se va a concentrar sobre todo en cuerpo, para cortar el estómago y disminuir su volumen. Entonces, esta nueva técnica realmente ha dado muy buenos resultados porque ha disminuido el lumen intragástrico y también ha cortado el estómago. Se utilizan 6 pares o sea, 6 rows, filas de H-fasteners y las plicaturas entonces van a ir desde la unión hasta la incisura. O sea, usualmente empezamos distal y vamos subiendo. Aquí vamos viendo cómo se hace el Pose. Vamos a tratar de crear como esos pliegues grandes. Vamos entonces a traer el hélice, a traerlo dentro de la boquilla y a pasar entonces el H-fastener. Así vamos creando pliegues y esto se va a ir reproduciendo hasta lograr, aquí vemos algo más, o sea, en vivo. Esto es gracias al doctor Turro que me cedió sus videos. Aquí vamos viendo en vivo cómo vamos causando esos pliegues intragástricos. Estos pliegues van a perdurar por el tiempo. Eso sí nos han enseñado desde el primer Pose que realmente perduran y con esta nueva técnica se ha visto un mejor resultado. Inclusive hay una técnica donde hay donde se ponen dos al mismo tiempo. Entonces, el último estudio que se llama 2.0 y hay uno que se llama el US Expansion Study, lo que hace es darnos a nosotros información acerca de esto. El proceso usualmente toma menos de 40 minutos. El
el porciento de peso a un año va a ser aproximadamente un 15% del exceso de peso perdido. No hubieron ningún efecto adverso severo reportado. El Expansion Study en Estados Unidos fueron 35 pacientes en 4 lugares en Estados Unidos. Concluyó el año pasado y me imagino que en este DDW vamos a tener mucha más información acerca de qué pasó en ese estudio. Pero todos los resultados han sido muy alentadores en cuanto a lo que esto puede hacer. Aquí vemos como en la barra verde de arriba vamos viendo el porcentaje de peso total perdido y abajo en la línea morada vamos viendo el peso del paciente. Y vemos cómo hasta 24 meses el paciente puede permanecer con un peso bajo. Este es el estudio del Technon a 24 meses, donde vemos que no hay ningún efecto adverso, que es algo realmente muy seguro, muy efectivo y muy duradero en el tiempo. Hubo un estudio incluso hasta 24 meses. Vamos a pasar ahora al Overstitch Device, que es el Apollo. Ya aquí en el país llevamos 10 años realizando estos procedimientos. Aquí marcamos en la cara anterior y en la cara posterior, sobre todo para ayudarnos a no perder el axis del estómago cuando empecemos a suturar, ya que cuando empecemos a hacer pliegues, todas las capas van a empezar a unirse. Esto siempre, ambos procedimientos se recomiendan hacer bajo CO2. Aquí vamos a ver donde lo que hacemos es colocamos el hélice en el tejido, vamos a traer el tejido hacia adentro de la boquilla y vamos luego a pasar la sutura. Aquí tenemos el ejemplo que se da cuando se entrenan para ser certificado en Apollo, sobre todo en Estados Unidos, donde vemos que hacen un patrón en U. Ellos hicieron un estudio que se llama el Merit Trial, donde tienen 4 hilos en la curvatura mayor y luego hacen una segunda fila de hilos más proximal a la curvatura menor, pero la curvatura menor nunca se trata. Lo que queremos hacer es esto, replicar una manga sin tocar el fondo. Aquí vemos también un estudio post procedimiento con contraste, donde vemos que realmente simula muy bien una manga. El Merit Trial, ¿qué dice? Que aproximadamente el 49% de los pacientes llegaron a perder más del 25% de su peso, que el 77% de los pacientes tuvieron una respuesta muy positiva a perder más del 25% del peso excesivo de su peso y que fue algo multicéntrico, fue randomizado, evaluó la eficacia y también la seguridad. Y entonces esto nos da a nosotros mucha información. Cuando se compara el ESG con dieta y ejercicio, vemos que obviamente es muchísimo mejor. Pero no solamente eso, sino que mejora la esteatosis hepática, mejora la inflamación y mejoran muchos de los parámetros que están asociados a obesidad. Aquí en el Merit Trial vemos también que eso le podemos probar a los pacientes que no aumenta el tejido, el reflujo, esto, a diferencia de la manga gástrica, que si tenemos pacientes que sufren de reflujo, quizás no sea una manga gástrica el mejor procedimiento. Aquí lo que vemos es en pacientes, otra vez, esto es un metaanálisis que se hace donde nos dice lo mismo, que realmente se logra perder el peso. En este estudio se intentó ver cómo el ESG actuaba en pacientes superobesos. Y esto es algo que me encanta enseñarle a mis colegas cirujanos bariátricos que no creen que este tipo de procedimiento puede funcionar para los superobesos. Y aquí vemos que el índice corporal era de un 44.8 y que realmente casi todos lograron más de un 20% de su peso. Y si volvemos a la parte médica, de que realmente lo que tenemos que lograr es que el paciente pierda del 10, 12, 15% de su peso excesivo, aquí con esto realmente le podemos agregar a los pacientes, dar una opción aparte de cirugía, incluso en aquellos obesos mórbidos. Aquí vemos, esto es un estudio donde se hizo la durabilidad y vemos que a 5 años todavía los pacientes tienen pérdida de peso que lo pueden mantener. Esta es para mí una gráfica muy interesante. En Estados Unidos, hoy en día, una de las cirugías que más se realizan son las cirugías de revisiones bariátricas. Sin embargo, nosotros tenemos opciones endoscópicas para estos pacientes. Se piensa que en 5 años
las revisiones van a ser más de un 30% de los procedimientos bariátricos que se realizan. Entonces, ¿por qué tenemos que realizar revisiones? Porque hay un estudio que dice que, sobre todo en los bypass, a mayor tamaño de la anastomosis gastroyeyunal, mayor aumento de peso. Entonces, se han concentrado con el tiempo en qué podemos hacer. Podemos utilizar tanto el USGI como podemos utilizar el Apollo. Aquí vemos cómo va aumentando no solamente la anastomosis, sino el pouch. Y lo que queremos es disminuir. Aquí, utilizando el Apollo Overstitch Device, vemos cómo vamos a disminuir la anastomosis y la reducción debe ser menos de 1 centímetro, o sea, menos de 10 milímetros. Tanto así que el endoscopio no debe poder pasar a el otro lado, o sea, al yeyuno. Y debemos reducir el pouch a menos de 2 centímetros para realmente lograr que el paciente pierda el exceso de peso que debe tener. Debemos entender que los pacientes post-bypass pueden iniciar la reganancia de peso a 2 años. Y ya a 5 años hay más de un 35% de personas que ya tienen la reganancia de peso. Aquí vamos viendo cómo traemos el tejido, vamos pasando, aquí vamos a cerrar con el nudo y cómo eso va a pegar o a posicionar y a remodelar lo que es el tamaño de la anastomosis. Y esto se puede hacer cuantas veces sea necesario para reducirlo. Aquí vemos qué es lo primero que debemos tener, es evaluar tanto el pouch como la anastomosis, quemamos con argón y luego empezamos a suturar para dejar la anastomosis menos de 8 centímetros. Tenemos muchas suturas, hay muchos estudios, hay sutura básica, sutura en pouch, en purse string. Cada quien va a encontrar lo que mejor le funciona y realmente todos han sido validados. Esto es la reducción transoral utilizando el Apollo versus una revisión quirúrgica de un bypass. Y aquí lo que vemos es que endoscópicamente mantienen una pérdida de peso similar, los efectos adversos son mucho menor que una cirugía de revisión y el protocolo de seguridad, que es muy importante, es nulo. Aquí vamos viendo cómo esto puede ser mantenido a través del tiempo si se reduce la anastomosis a menos de 10 milímetros y el pouch a menos de 2. Aquí vamos viendo en vivo cómo quemamos alrededor del pouch. No creo que por tiempo para darle el video entero, pero ya tienen una idea y si quieren les puedo compartir este video. El Rose Procedure es usando el USGI. Lo mismo que habíamos hecho en POSE, lo vamos a hacer aquí. Vamos a poner esos H-fasteners entre pliegues para cerrar y reducir la anastomosis y el pouch. Y en un estudio con 112 pacientes post-bypass, se redujo la anastomosis en más del 50%, se redujo el pouch aproximadamente un 50% y tuvieron una pérdida de peso en exceso de un 18%. O sea que realmente también puede funcionar. Entonces, lo que quiero dejarle con esto es que tenemos muchas herramientas a nuestra disposición. La endoscopía bariátrica está cambiando minuto a minuto y que hoy en día, gracias a Dios, somos más colegas los que practicamos esto y que estamos a su disposición. Muchas gracias.